Defensor de la Cámara ante el Tribunal Oral Federal, docente universitario, escritor, hombre que tiene el Código Penal en su cabeza, literalmente. Doctor, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar allí. No, doctor, bueno, los puntos sustanciales, lo más relevante que hay que saber sobre este intento, lo que pretende el gobierno de reforma al Código Penal, desde su lectura. Bueno, a ver, son varios ejes. Como es sabido, nosotros tenemos un Código Penal desde 1921, es decir, es un código que ya tiene más de 100 años, por eso se pretende cambiarlo. Ha tenido una enorme cantidad de reformas en el medio, que lo han intentado ayornar. Lo que quiero decir, por lo menos en lo preliminar, es que era un código muy bien sistematizado, muy bien armado ese código, por eso aguantó 100 años, más allá de los parches de modernización que tuvo posteriormente. Bueno, ese código en su momento tenía 302 artículos, hoy tiene 317, y hoy se pretende hacer una reforma del Código Penal con más de 900 artículos. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. En algún punto, algunas cosas me parecen positivas y otras me parecen negativas. Conozco a varios de los que han trabajado en la reforma del código, algunos me merecen mucho respeto y otros nulo. Esa es la realidad. Con algunos incluso me incluyo amistad en todos los que formaron la comisión, pero bueno, vamos a ver algunas de las cuestiones. La mayoría de las veces que se hace un código penal, lo primero que se piensa es qué es lo que queremos proteger con el código, ¿bien? Es lo que se conoce en la jerga como bienes jurídicos. Los bienes jurídicos la mayoría de la gente lo conoce, ¿no? Vida, propiedad, libertad. Bueno, el código nuevo pretende introducir una enorme cantidad de nuevos bienes jurídicos, por ejemplo, entre ellos el equilibrio fiscal. Está claro que eso es clientelismo político y hace la nueva doctrina del partido gobernante, ¿no? Esto es algo usual en la mayoría de los partidos cada vez que quieren reformar el Código Penal, porque es una bandera de batalla, ¿no? Es decir, yo reformé el Código Penal, que hasta ahora no se ha logrado, aunque ahora existe una ventana política, por lo que hay alguna posibilidad de que salga esta suerte de engendro que se ha hecho. Entre las cosas positivas que yo les puedo decir que se ve, es ayornar el código, por ejemplo, metiendo gran parte de las leyes penales especiales dentro del Código Penal. Nosotros hoy tenemos la ley de estupefacientes, la 23737, por fuera del código, la ley de evasión tributaria, 24769, por fuera del código, contrabando por fuera del código, bueno, delitos electorales por fuera del código. La idea es que la legislación penal esté unificada, ¿bien? Eso hace mucho tiempo que se está buscando, y esta sería una posibilidad. Ahora bien, ¿cuál es la parte negativa que tiene el código? Por lo menos como hacia mi perspectiva, quiero ser franco, porque muchos van a decir, no me importa, digo. Nosotros por lo general tenemos lo que es la parte penal por un lado y la parte administrativa por el otro. Ustedes muchas veces ven que clausuran un comercio, por decirles algo, ¿no? La quita del quid, bueno, una serie de cuestiones. Multas y sanciones de distinto tipo. Porque acá han metido prácticamente todas las sanciones administrativas dentro del Código Penal. Les doy un ejemplo para los delitos electorales. Si ustedes hacen algún tipo de publicidad en el horario de veda, eso es una infracción, no es un delito, ¿bien? Ahora lo quieren meter como delito penal. Bueno, y así una enorme cantidad. Otro de los efectos que tiene este código es el enorme casuismo. Por ejemplo, una mecánica de motochorro, que es la que ustedes conocen en la jerga, ¿no? Sí. Que pase alguien en un vehículo rápidamente, efectúa una sustracción, sin ningún problema ingresa dentro de lo que es un robo. Puede ser incluso un robo agravado, dadas algunas consideraciones. Bueno, acá le dan una entidad propia a esa figura. Entonces, ustedes imagínense que cada persona que le molesta algo le hacen un artículo propio, es lo que ha llevado a este Código Penal a una desmesura gigantesca, y por lo que les digo que es un engendro, porque por lo general las normas, y esto es importante que se tenga en cuenta, para por lo menos a los que nos dedicamos al estudio de esto, por eso yo soy profesor en la universidad, más allá de que soy un operador del sistema, en el Poder Judicial, pero yo soy profesor en la universidad. Lo que buscamos son códigos coherentes, sistemáticos, que tengan alguna línea directriz, no un engendro que como pasó con las leyes Bloomberg, por ejemplo, ¿no? Hay un pequeño reclamo, plum. ¿Qué puedo ver de positivo? Por ejemplo, sí les digo que hay algo que es positivo, por lo menos dentro de mi visión, sí, que es el aumento de las penas para los delitos contra la administración pública. Corrupción pública, claro. Claro, cohechos, malversaciones, peculados, enriquecimiento ilícito. Bueno, esos delitos siempre han tenido penas muy bajas, ¿bien? Porque respondían a una lógica muy antigua, ¿no? Entonces... Ahora, la expectativa de pena, doctor, ¿cuál sería en caso de que se apruebe? Triplica. Por ejemplo, hoy ustedes tienen un promedio en esos delitos que puede llegar a ir de 1 año, 2 años, a 6 años de prisión. Digo, ajá, promedio, hay figuras que tienen más. Sí.
que ahora van a 15. Okay. Está bien, porque es cierto que hay gente que ha provocado grandes... Porque es dinero del públicos. ciudadano, exacto. Y en eso yo no lo veo mal, que haya un auténtico aumento de penas, bien, pero como yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado, porque han llenado prácticamente todo el Código Penal de penas mínimas muy elevadas que impiden las excarcelaciones. Y esto me permite hacer una mirada política. Desgraciadamente, quienes nos dedicamos a estos temas, tenemos que tener una mirada política, ¿no? Y yo esto lo digo en la universidad, no tengo problema en comentarlo acá tampoco. Cuando les digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, para el delincuente bala, porque uno siempre está pensando que el delincuente es el otro. Pero yo les recuerdo que el que reclamaba bala para los delincuentes ahora está imputado penalmente. Claro. Entonces, esa cuestión de reclamar bala con tanta velocidad y pensar que el delincuente siempre es el otro, algún día te alcanza. Yo, por ejemplo, les doy un claro ejemplo sencillo, que fue lo que pasó en la pandemia. Más allá de que fue una aberración lo que pasó en esa época, lo que es cierto es que un tercio de la población argentina estaba con causas penales por vulnerar las normas de prohibimiento de salida del domicilio, ¿no? El famoso ASPO. Sí. Bueno, y nadie se veía a sí mismo como delincuente. Después, ¿qué le decía la gente a la policía? Vaya a buscar a los delincuentes. Bueno, usted es delincuente, que está en la calle. Sí. Entonces, cuando uno empieza a generar tipos penales, tiene que tener en cuenta que a veces el molde le va a aplicar a una persona X y también a una persona importante. Por ejemplo, si yo hago todos los tipos penales pensando en Escobar Gaviria, me puedo estar olvidando de que por ahí un narco es un pobre pibe que va en una motocicleta tratando de pagarse la droga de autoconsumo. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen que tener a veces tipos penales que les permita jugar con penas muy altas, pero también bajas, cosa de poder abordar todo el espectro social que está en juego. Y no estar pensando siempre que a mayor pena seguramente voy a disciplinar a la sociedad, porque desgraciadamente un consumidor de baja realidad es una persona que en realidad está pagando su autoconsumo, ¿se entiende? No digo que esté bien ni nada por el estilo, pero quizás una pena desmedida para una persona de esas no sirve. Doctor, voy preguntando y usted me vamos agregando y añadiendo. La quita de la figura del femicidio, ¿cuál es su lectura? Bueno, ahí tenemos todo otro debate, porque en realidad eso también respondió a un reclamo social. Fíjense ustedes lo pendular que es fantástica la pregunta, porque ustedes tienen hace no más 10 años un reclamo social contundente sobre este tema y ahora resulta que la figura esa era una porquería. Bueno, entonces cuando nosotros hacemos códigos penales tenemos que tener coherencia. Yo les voy a decir lo siguiente, esa figura es una figura que en realidad hoy en día se aplica a cualquier cosa. Si se aplicara bien, no habría problemas. Hoy dicen, vulnera el principio de igualdad. Bien aplicada no lo vulneraría el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque la muerte de una mujer por sí misma no es femicidio, ¿bien? Es homicidio. Ahora, si a ustedes le suman que eso se produzca en un contexto de violencia de género, ahí ustedes tienen el femicidio. Ahora bien, cada vez que matan a una mujer, automáticamente los propios medios se caen en esto, dicen, el femicidio tal, no, para ahí es un mero homicidio, ¿bien? Simple, que no califica la conducta porque no había un contexto de violencia de género. Para evitar justamente la vulneración del principio de igualdad, se le suma ese pequeño dato, ¿bien? Es decir, que se tiene que producir en un contexto especial. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, esto es todo un debate, pero sí presupone indudablemente que la mujer haya previamente sufrido algún tipo de agresiones de esa persona, ¿bien? Que no sea simplemente un homicidio colgado de la nada. Entonces, no había en sí una vulneración al principio de igualdad. Ahora, sí me permite mostrarles a ustedes cómo lo pendular del discurso político, no pensando en un código penal homogéneo, genera este tipo de cosas. Hace nomás 10 años nos parecía una batalla ganada y hoy nos parece una porquería. Doctor, quiero preguntarle por la situación de los siniestros viales. ¿Hay algún cambio? ¿Los siniestros viales? Sí. No, así, plasmado así genéricamente, no. Lo que sí hay, por ejemplo, han sumado una figura penal media estrambótica dentro de lo que es el maltrato de animal. Siempre se ha considerado que matar a un animal por matar a un animal no sería delito. Hay que tener cuidado porque acá han sumado, ahora van a ver a qué voy, han sumado dentro del maltrato animal, por ejemplo, el no hidratarlo y demás. Entonces ahora cualquier persona que tenga una mascota va a tener que tener un especial cuidado porque se puede encontrar con situaciones complicadas. Pero, por ejemplo, si ustedes atropellaran a un animal utilizando un vehículo automotor, hay ahora pena de prisión. Bien, exige que esto sea con dolo, la figura. Ahora, ustedes ya saben que el dolo, cuando a alguien no le convence lo que está pasando, por ejemplo, yo saco mi auto de mi casa, no miré para ningún lado, pisé un perro, bien, ahora, si me quieren aplicar el dolo eventual, resulta que voy a tener pena. Aunque yo diga, pero miren, no lo vi, es culposo. No, mire, usted debió prever y utilizan el engendro del dolo eventual, que es otro debate que no puedo dar hoy acá. Yo creo que el dolo eventual no existe. Pero bueno,
Entonces imagínense ustedes que si le empieza a aplicar el dolo eventual a cualquiera, por pisar un perro, por cualquier cuestión de esta, vamos a terminar también con una causa penal. O sea, un montón de cuestiones que eran meras infracciones pasan a ser delitos. Ya sea a qué se refiere, ahora me está cayendo la ficha, usted se refiere a las picadas. Sí, perdón. por ejemplo. Ahí, ahora sí, ya está. De entrada, cuando usted me habla de accidentes viales, no caía. Si eso se mantiene, pero porque hubo un reclamo concreto, no estaba en el primer proyecto y ahora volvió a aparecer. Fíjense ustedes una cosa, en el primer proyecto el tema del delito de picadas, que está en el 193 bis de nuestro Código Penal, que también fue un agregado en su momento, era cuando no podíamos agarrar bien clara la figura, por ejemplo, de la gente que atropellaba a alguien corriendo con el auto. Bien, entonces no sabíamos si el tipo estaba con homicidio culposo o eventual, le sumaron las picadas por las dudas. Esto se basó en 2 o 3 casos que pasaron en Buenos Aires, en las autopistas y demás. Bueno, en estos casos se mantiene esa figura se persiste, que en realidad lo que hay que ver ahí en esos casos es si ha habido un homicidio culposo o un homicidio doloso y punto, ¿no? El tema de las picadas es una infracción, que hoy también está dentro del Código Penal. Recuerden ustedes, miren, yo les quiero comentar una cosita muy cortita. Ustedes agarran los códigos penales españoles y el alemán, que son los que por lo general nosotros copiamos, son códigos extensos, ¿no? Ustedes van a decir, entonces estamos bien en lo que estamos haciendo. No. Esos códigos están divididos en 2 partes, por eso les digo que hay que estudiar mucho para no hablar al pepe. Están divididos en 2 o 3 partes, y por lo general la tercera parte, que ocupa la mitad del código, es todo el régimen contravencional. Ellos no tienen un sistema federal como tenemos nosotros, ¿entiende? Las contravenciones nosotros las legislamos en provincia y los delitos en nación. Bueno, acá el Código Penal está absorbiendo como delito una enorme cantidad de contravenciones. Ajá. Bien, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque en algún momento va a haber una crítica también sobre la matriz federal, porque están avanzando sobre cuestiones que son propias provinciales. Entiendo. Bien. Doctor, un par de cuestiones más y lo libero, porque sé que tiene una agenda nutrida y nosotros también tenemos mucho material. ¿Se endurecen las penas con este nuevo código en caso de que se apruebe? Figura del narcotráfico, abuso sexual infantil, trata de personas, ¿también hay un endurecimiento hacia esos rubros? Aumentan un poco las penas, es verdad, pero en realidad no hay una gran reforma, porque, por ejemplo, el delito de trata, que también fue reformado, les aclaro que en los últimos 15 años se reformó esa figura 3 veces. Ajá. Bueno, ahora se vuelve a hacer una reforma sobre esto, pero manteniendo la misma matriz, ¿bien? Entiendo. Y en este punto no está tan mal, porque nosotros hoy tenemos una figura que estaba desde el inicio del código, que es el delito de reducción a servidumbre, y como la Argentina firmó una serie de tratados y demás, introdujeron la figura de la trata, que en realidad es de la misma que la servidumbre. Cuando uno intenta dividirlos hay que hacer ahí unos pases mágicos para poder entender qué es una cosa y qué es la otra, y la verdad es que había que terminar con esa dicotomía. Es decir, en algunas cuestiones conceptuales sí está bien el avance, ¿entienden? Lo que pasa es que había que ordenarlo, pero no hacer esto. Bueno, en el caso de la trata, que choca con la figura de la servidumbre, que en definitiva termina siendo lo mismo, la reducción a servidumbre, se mantiene el mismo constructo. Vamos con el narcotráfico. ¿Qué hacen? Bueno, todo lo que está en la ley 23.737. Ustedes recuerden que la legislación de drogas no está dentro del Código Penal, está en una ley especial. Bueno, eso se inserta dentro del Código. Esto es así. Bueno, esa ley 23.737 en su momento reformó los delitos contra la salud pública, ¿bien? Donde ustedes, por ejemplo, tenían la vulneración de las leyes sanitarias, el famoso ASPO de vuelta. Bien, son los artículos que van del 200 al 204. Bueno, esa ley reforma esos artículos e introduce las leyes de tráfico de estupefacientes. Esto se mantiene, nada más que ahora se suma un poquito, hay todo un fuego ahí medio complicado, no sé cómo se los puedo pasar, pero se los voy a tratar de explicar cortito. Gran parte de lo que tiene que ver con las leyes antimafia, habla, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las asociaciones para cometer delitos de terrorismo o para lavar dinero e incluso narcotráfico. Bien, entonces, parte de eso es lo que se derrama en la nueva legislación, manteniendo la vieja legislación del tráfico de estupefacientes que todos conocemos, más lo que es la articulación de las leyes antimafia. Bien, esos son compromisos internacionales, no está mal, se inserta en el Código Penal algo que nosotros no teníamos, los delitos de lesa humanidad. Bien, nosotros lo tenemos por haber suscrito el Estatuto de Roma, bien, los delitos de esta característica, lo que son genocidios, delitos de guerra y de lesa humanidad. Bueno, ahora están dentro del Código Penal como pasa en el Código Penal alemán y en el español, que son los más modernos. Pero bueno, insisto, eso sí, igual hoy lo tenemos, no es que no está, está en leyes penales especiales, pero está.
todo eso. Bien. A ver, tampoco es que hay un endurecimiento de los tipos penales, se mantienen bastante altos. Lo que pasa es que no se revisa en el narcotráfico esto que es el menudeo que yo les explicaba. Cuando ustedes van a recorrer cualquiera de las causas de narcotráfico que tenemos en el interior, no las más importantes de Rosario y demás, muchas veces los imputados son gente de menor cuantía. Hay imputados importantes, no lo vamos a negar. Bien, no voy a dar nombres por cuestiones obvias, pero ustedes los conocen en causas de Bahía Blanca. Pero después hay una enorme cantidad que nadie releva, donde tenemos imputados un chiquitaje espantoso, ¿me entienden? Y hay que hacer unos pases mágicos, les diría yo, para poder llegar a penas que no sean de cumplimiento efectivo, dándoles participaciones secundarias, alguna cosa media extraña, creativa, porque en realidad estamos imputando a pobres diablos muchas veces, ¿me entienden? Sí. Una última que quiero hacerte de mi parte es la siguiente, porque habló Patricia Bullrich al presentar y dijo, se termina la puerta giratoria. ¿Es así? Bueno, nunca existió esa puerta giratoria, porque ustedes saben, miren, permítame, ustedes no se dan una idea, eso es un mensaje político hecho por una persona nefasta que le ha dado tanto daño a este país. Discúlpenme, a mí se me sale la cadena. Sí, ya lo sabemos. Pero la realidad, me es aborrecible, pero la realidad es que, a ver, las penas que tiene Argentina, es importante que ustedes lo sepan, son de las más altas del mundo, ¿me entienden? No sé. Eso la gente no lo sabe. Lo que pasa es que hay un problema. Es lo que tardan los procesos penales para que queden firmes. Eso es el problema que tenemos nosotros. Tenemos un procedimiento que es muy extenso, entonces la mayoría de las veces la gente termina libre, pero porque en realidad, yo lo digo siempre en las clases que doy, ¿no? Ustedes ven las películas yanquis, el tipo llega libre y se va preso, y en Argentina llega preso y se va libre. Esto tiene una explicación. Pasan tanto tiempo presos acá por prisión preventiva los nuestros, que cuando llegan, la verdad es que los jueces terminan dándole por compurgada, que es un cómputo. Dicen, bueno, a ver, tanto llevaste en prisión preventiva, te condeno por tanto, listo, tómatela. Bien, eso es así. No hay ninguna puerta giratoria. Es tan grande la prisión preventiva que tenemos en el país, que supera la mitad de los presos, que en realidad cuando llegan a la pena lo único que hacen es consolidar lo que ya llevan. Por eso ustedes no se dan una idea de lo difícil que es lograr una absolución en Argentina, porque la mayoría de los jueces pueden ver que el caso clama al cielo, pero dicen, che, lleva mucho tiempo privado de la libertad, quedamos para el traste si lo observo ahora. Y sí, qué sé yo, bueno, listo, se le da por compurgado. ¿Cuánto lleva? 4 años, bueno, 4 años preso. Bien, y lo compensan. No hay ninguna puerta giratoria en Argentina, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, las condenas por drogas son inescarcelables. La mayoría de los delitos hoy son inescarcelables. No tienen ni siquiera posibilidad de acceder a la libertad condicional. La gente dice, sí, pero después si estudia adentro, si hace esto, si hace lo otro, sale libre. No sale libre tampoco porque no tiene ni régimen educativo, ni libertad asistida, ni nada. Los privaron de todos esos beneficios. ¿Qué lograron con eso? Les voy a dar una respuesta. Si usted le dice a alguien que está preso dentro de una unidad penitenciaria, che, tenés que estudiar, porque ¿para qué? Si no logro ningún incentivo. Entonces ya están adentro, todos de lumpen, nadie estudia, nadie hace nada. ¿Me entiendes? Se los puedo asegurar. O sea, se generó algo que nadie les va a decir, pero las cárceles hoy están llenas de indolentes que no les interesa hacer nada porque no tienen ningún beneficio por hacer nada. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Generaron algo que nadie sabe, pero que es importante que lo empiecen a decir. Es así. Para cerrar, y escuetamente, doctor, desde su mirada, ¿la ley sale o puede haber correcciones? Bueno, eso sí, antes de salir va a haber correcciones. Obviamente. Eso ya se lo digo. O sea, así como está, no va a salir. Ahora, por lo general, este tipo de leyes, ¿qué es lo que ocurre? Y son tan desmedidas, y los legisladores que tenemos son tan crotos, que cada vez tienen menos formación, que es muy difícil que se generen grandes debates, ¿no? Sí, esa es la realidad. No llaman a los expertos que llaman en todo caso son militantes propios. Bueno, eso es un cambalache asqueroso. Sí. Entonces, la posibilidad de que salga es alta, sobre todo por la composición política de las cámaras hoy. Yo ruego al cielo que no salga, bien, se los aclaro. Ayer, por ejemplo, me llamó uno de los libreros más importantes de Buenos Aires y me dice, mirá, no podemos sacar ningún libro, estaba por salir uno mío ahora, y me dice, ¿por qué? Si sale esto, tiramos toda la biblioteca por la ventana. Claro, ¿Tienes razón? claro. Digo, sí, bueno, está bien. Le digo, vamos a esperar y tenés razón. Entonces sale solo todo lo procesal. Lo penal, no. Bueno, hay que esperar al año que viene, febrero, marzo, y ver qué pasa. Los acuerdos políticos podrían dar. Perdón, no sé. Tengo una pregunta más, porque la gente se está aprendiendo. Usted no sabe la gente cómo se está aprendiendo. Adrián Di Renzo nos dice, excelente la explicación de José. Dice, excelente nota con José. Le mando un saludo. Un gran abogado con conocimiento. Muy aquí nos amable, dice otro oyente. Sé que da una batalla fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Y lo entiendo. Está bien eso.
Ariel nos dice, es una buena pregunta me parece, Doc. Buen día, chicos. ¿Pueden preguntarle al doctor si se modifica delitos de lesa humanidad y las causas que prescriben por pasar demasiado tiempo? No, eso no se modifica. A ver, los delitos de lesa humanidad, todo lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma, no podríamos modificarlo. Okay. Lo único que hacemos es introducirlo dentro del Código Penal para darle estructura. Bien, de hecho se los introduce en el último título del nuevo Código Penal. Pero no podemos modificarlos porque eso es un compromiso internacional, ya tiene una estructura ese tipo de delitos. Bien, así que no. Bien. Y además la imprescriptibilidad de esos delitos está zanjada. Justamente no, queda clarísimo. Doctor, Fernanda dice, muy buena explicación del doc, dijo croto genio, por la palabra croto, seguramente le volvió a la infancia con ese término. Buen día, felicitaciones al doctor Pasos Crochito por sus explicaciones, muy claro, dice Rodrigo Vivallo, le mando un saludo también a usted. Y bueno, y también le manda un saludo Raúl, que está escuchando, y dice muy claro el doctor. Bueno, la verdad que es larguísimo esto, pero por los puntos esenciales me parece que ha sido muy claro. Que tenga buena jornada, ¿eh? Lo mismo para ustedes, un cariño grande. Un cariño grande, gracias. El doctor José Ignacio Pasos Crochito, que ha colgado, ¿sí? Marcelo ha colgado el teléfono y que lo escuchamos claramente luego de sus explicaciones sobre lo que va a ser es muy